Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda la pastora Sandra Samaniego Pérez de la Iglesia Vida Eterna. Y bueno, en un episodio más de nuestro Café Literario para Mujeres, en esta ocasión nuestra hermana Fabiola Díaz Camarillo de Polanco nos va a presentar un hermoso personaje de una mujer muy fuerte que habla la Biblia y ella es Débora. Y bueno, te dejo con nuestra hermana para que te siga hablando sobre esta mujer. Muy buenas tardes, amadas hermanas de Vida Eterna. Les damos la bienvenida a este café literario. Vamos a continuar aprendiendo de las mujeres de la Biblia, de cómo Dios usó sus vidas, de cómo fueron mujeres de impacto. Y pues sabemos bien que Dios tiene propósitos para con nosotros y en esta palabra Dios va a hablar a nuestros corazones. Pero antes vamos a orar, vamos a entregarle este momento al Espíritu Santo, que Él sea el que haga su voluntad. Yo le invito a que ahí donde esté usted, cierre sus ojos y me acompañe a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre, porque creemos que era parte de tu propósito que estuviéramos en este día y en esta hora, Señor, compartiendo de tu palabra. Creemos, Padre, que tú tienes un mensaje para nosotros como hijas tuyas, Señor, y hoy somos receptivas a lo que tú quieras, Señor, enseñarnos. Padre, quita todo obstáculo, quita todo pensamiento, Señor, que impida, Padre, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo es el que se mueve en este lugar. Muévete, amado Espíritu, con libertad y enséñanos a través de tu palabra, Padre, porque queremos aprender, queremos, Señor, ser hijas tuyas, obedientes a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Hoy, Señor, entregamos nuestras vidas, Señor, y declaramos que nosotros somos vasos, Señor, que si a ti te place, Señor, tú usas, Padre. Pero la gloria y la honra, Señor, son tuyas, Padre, porque tú eres el grande, tú eres el merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amadas hermanas, pues el personaje bíblico que vamos a ver en este día es una mujer fuera de lo común, es una mujer, si tú quieres tomar como ejemplo, si tú quieres inspirar de cierta manera, porque los personajes bíblicos también sirven para eso, para que uno vea qué hicieron y cómo fue que cumplieron el propósito de Dios en sus vidas. El personaje bíblico que te traigo en esta tarde es Débora. Es una mujer tremenda, es una mujer que Dios usó y que fue punta de lanza para la época en la cual ellas le tocó vivir. La historia de Débora la vamos a encontrar en la palabra, en el libro de Jueces, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y no vamos a dar lectura a todo el capítulo, pero sí a una parte, para que tú comprendas cómo fue y de dónde y cómo fue que Dios la usó. Y ahí donde estás, yo te invito a que abras tu Biblia, o si tienes algún dispositivo, pero que me acompañes en la lectura para que nos vayamos adentrando en esta historia. Dice la palabra en Jueces 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jarosén Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 1000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré,
pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Ceres. Esta es la palabra de Dios, y aquí es donde Débora se cumple con el propósito que Dios tiene para su vida. Podemos encontrar entonces en Jueces 4:4 que nos dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Una mujer era la que estaba gobernando en ese entonces. Ella no solo era gobernante, era profetisa, era juez y era también esposa de Lapidot. No era una mujer soltera, era una mujer que estaba bajo la autoridad de su esposo, porque era una mujer casada. En el libro de los jueces vamos a encontrar 14 personajes que cumplieron con esta función. Fueron libertadores y fueron jueces del pueblo de Israel. Y de esos 14 jueces que encontramos en la Biblia, hay una única mujer, y esa mujer es Débora. Pero para el tiempo en el que ella vivía, recordemos que en esos tiempos la mujer no era tomada en cuenta. Recordemos en esos tiempos que la mujer no tenía participación, es más, ni siquiera podía tomar la palabra, mucho menos nos imaginaríamos de que alguien estuviese tomando los rollos de los evangelios para poder aprender de las leyes que en ese tiempo gobernaban. Entonces, en ese contexto, una mujer se dio a notar. ¿Por qué? Porque era gobernante y era profeta y juez del pueblo de Israel. Y aquí vemos algo importante. El nombre de Débora, su significado viene del hebreo y significa abeja. Como bien sabemos, las abejas son insectos muy trabajadores. Débora era una mujer muy trabajadora, era una mujer muy activa, que no estaba quieta. Era una mujer que siempre estaba en actividad. Y aquí quiero que tomemos la palabra, porque, amada hermana, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos va a llevar a un nivel de gloria, o cuando Dios va a cumplir un propósito en nuestras vidas, quiere que estemos trabajando, quiere que estemos activas en la obra. Dios no va a venir a mostrarnos su gloria cuando nosotras estamos sentadas, cuando nosotros estamos quietas, porque a Dios no le agrada la gente que está quieta, la gente pasiva. Dios no le agrada. Dios quiere que seamos mujeres activas, mujeres movidas, mujeres sobrenaturales, para que la gloria de Dios se pueda demostrar o podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces de ahí sale su nombre. Ella era, su significado abeja, y pues era una mujer muy trabajadora, muy activa. Ok. Débora vemos que entonces era una mujer, para sus tiempos era muy hábil, era muy inteligente, era una mujer muy sabia y era una mujer temerosa de Dios. Era una mujer que poseía muchos dones, poseía virtudes, y que aparte se desempeñaba en el aspecto no solamente religioso, sino también en el aspecto político. Recordemos que en esos tiempos, en Deuteronomio, vemos que el pueblo de Israel traía un sistema de gobierno y tenía gente que servía en el aspecto religioso, que eran los levitas. Los levitas eran los que tomaban decisiones en la religión, pero los jueces eran los que resolvían los problemas legales, eran los que daban juicio de un pleito o de una disputa entre dos personas. Y bien sabemos que para que alguien pueda desempeñar un papel de juez, tiene que tener criterio y tiene que conocer leyes. Entonces, Débora no era una mujer ignorante. Débora era una mujer que conocía en ese tiempo las leyes que aplicaban. Bien, entonces vemos que Débora era una mujer, asombrosa, que estaba sujeta a la palabra de Dios, que era una mujer temerosa de Dios. Y por eso Dios le había dado esa gracia, Dios le había dado tantos dones para que ella pudiese desempeñarse dentro del pueblo de Israel. De hecho, sabemos bien también y vemos que algunos solo desempeñaban un cargo, ya sea profetas o ya sea jueces, pero ella tenía esas dos funciones. Y en este caso, el término que emplea aquí la Biblia como profeta viene de un término también hebreo que es nebiyá,
y quiere decir profetisa o mujer inspirada. En la Biblia también encontramos varias mujeres con esa misma función. Podemos encontrar a Ana, a Débora, que estamos hablando de ella. Hubo otra mujer que también desempeñó ese cargo, que fue Hulda, mujer de Salum. Noadías también profetizó. Bueno, esta fue una profeta falsa, pero también lo habla en la Biblia. Está también la esposa de Isaías, que también fue una profeta. Y bueno, entonces el término profeta también era considerado como un mensajero especial de Dios. En ese entonces el profeta era la persona que hacía el intermedio entre Dios y el hombre. Dios le daba un mensaje y él lo transmitía hacia el pueblo. Entonces, para poder tener esa autoridad que tenía ella, es que ella era una mujer muy espiritual, era una mujer entregada a las cosas de Dios. De hecho, no cualquiera se podía llamar profeta. Había quienes se llamaban profetas, pero cuando profetizaban, pues simplemente lo que decían no se cumplía, eran profetas falsos. Y vemos que ella sí profetizó y le dijo en Jueces, vamos a ver en el 7, cuando mandó a traer a Barak, en el 6 y en el 7, ella le dijo que Dios le daría o le entregaría a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y vemos que eso se cumplió. Entonces vemos que esta mujer equilibraba todas sus funciones. Equilibraba su función porque dice que todos los días ella subía a la palmera o se ponía debajo de la palmera y el pueblo subía y ella emitía juicio. Esa era una función. Tenía la otra función de ser profeta y también era esposa. Entonces, como mujeres, vemos que estamos capacitadas para poder hacer varias funciones, no solamente la función de ser madres, no solamente la función de ser trabajadoras, también podemos desempeñarnos y tomar la autoridad y el liderazgo en cuestiones políticas y en cuestiones religiosas. Para ese entonces, en la Biblia, Débora era una mujer que había salido de lo común, pero sin embargo vemos que por gracia de Dios, Dios le había dado ese lugar en el pueblo de Israel. Ok. Pero vamos a ver, ¿cuál era el propósito real? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía? Porque ella tenía un llamado. Y su llamado no solamente era profetizar o ejercer la función de juez. Dios la quería llevar a un nivel de gloria diferente. Y aquí quiero que reflexionemos, porque aquí la misma palabra nos dice en el versículo Jueces 4:5, y dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Vamos a hacer énfasis en la palabra acostumbrarse. Cuando nos acostumbramos, vamos a repetir ahí donde estás en tu casa, no debo acostumbrarme a las circunstancias. ¿Cuál es el significado de acostumbrarse? En el diccionario dice que acostumbrarse significa dejar de encontrar molesta o extraña cierta cosa o persona. Leímos en la palabra que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación de opresión. El rey Jabín tenía oprimido con crueldad al pueblo de Israel y eso ya llevaba 20 años. Y Débora, aunque estaba alineada y estaba trabajando en la obra de Dios, ella ya se había acostumbrado, ella ya se había adaptado a las circunstancias y no salía de debajo de la palmera. Entonces, aquí la palabra nos enseña, amado hermano, que no nos tenemos que acostumbrar. Está bien que sirvamos, está bien que estemos predicando o en la alabanza o como mujeres, como tú quieras, pero tienes que ir a un nivel de gloria mayor. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas no es solo eso, amada hermana. Dios nos quiere llevar a más. Hay cosas más grandes que Dios tiene para nuestra vida. Y aquí lo vamos a ver con Débora. ¿Cuál era el propósito real que Dios tenía con Débora? No solo era eso, Dios la quería sacar de esa área de confort, Dios la quería sacar de esa costumbre y llevarla a un nivel de gloria diferente. Y el hecho de que Barak le haya dicho, yo no voy a ir si tú no vas conmigo. A veces necesitamos un Barak en nuestras vidas que nos rete, que nos diga, ¿se puede o no se puede? ¿A qué Dios te ha llamado? Tal vez si ella no hubiese acompañado a Barak en la guerra,
se hubiese quedado ahí profetizando debajo de la palmera y no hubiese pasado y no hubiese trascendido y no hubiese cumplido el propósito que Dios tenía para ella. Pero Barak le dijo, si tú vas, conmigo yo voy. La sacó de ahí, de esa área, y la llevó a un propósito de gloria diferente, porque entonces ella lideró, ella estuvo ahí en la guerra y le dijo a Barak el momento exacto en el cual él tenía que atacar. Le dijo, ahora es el momento de atacar, ahora Dios te va a entregar al enemigo y ahora lo vas a derrotar. En el capítulo 5 vamos también a tomar algunas partes de la Biblia, porque aquí nos narra cómo fue que se organizó todo la guerra, cómo se planeó y cómo Dios les dio la victoria. En Jueces 5:7, si me acompañas, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Ahí está la palabra, hermana. Las aldeas estaban abandonadas. La gente no estaba sirviendo a Dios, había rebeldía, incluso el pueblo de Israel ya adoraba a otros dioses. Y en medio de ese caos, Dios levanta a una mujer que se decida, que salga de su área de confort y que diga, ya basta, ya hasta aquí. Yo quiero cambiar las cosas, quiero hacer cosas diferentes para que en mi vida ocurran cosas diferentes. Y dice la palabra que se levantó como madre de Israel. ¿A cuántas de nosotros Dios nos ha llamado a levantarnos como Déboras, a levantarnos como madres para cambiar las circunstancias que hoy estamos viviendo, para no acostumbrarnos a las situaciones, al problema, a lo que vemos allá afuera? No debemos acostumbrarnos, sino decidirnos, tomar la iniciativa de decir, ya basta, voy a hacer algo diferente. ¿Qué Dios tiene para mi vida? Dios tiene cosas grandes para mi vida. Yo declaro que el Señor tiene cosas grandes para mi vida y yo las creo y yo las tomo. Entonces vemos que en ese contexto, esta historia se estaba desarrollando y Débora fue con Barak a la guerra. En el 12 vemos otra clave que nos está dando aquí. En el 5:12 dice, despierta, despierta Débora, despierta, y entona el cántico. Esta es otra palabra, madre hermana, que tenemos que despertar. Tenemos que levantar cántico, tenemos que adorar, tenemos que salir de ese estado de letargo, de ese estado de pasividad y pelear y luchar por lo que Dios ya nos ha dado, por las promesas que están en la palabra. Debemos de tomarlas y debemos de hacerlas nuestras. Y esta es una mujer líder, es una mujer que el pueblo de Dios seguía, pero tú sabes que una persona es seguida o es un líder. Y aquí es importante porque podemos ver en el mundo o en la historia común, podemos ver muchos líderes que se levantaron y fueron revolucionarios y libertaron a sus países. Pero esta era una mujer que estaba impregnada de la presencia de Dios. No era una mujer cualquiera. De hecho, vamos a leer aquí en la palabra, a partir del 19, viene cómo marcharon hacia la guerra, dice. En el 14, del 5 al 14, dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, dice, Benjamín entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y aquí vemos, amada hermana, cómo empezaron a desfilar, pero porque iba una Débora que llevaba esa presencia, que llevaba ese aroma, ese perfume. Y claro que todos los pueblos se unían y decían, ahí va una mujer, una Débora, una mujer que lleva la presencia de Dios, que lleva el respaldo de Dios en su vida, y todos la seguían. Y eso lo podemos ver también en la iglesia primitiva, cuando dice la palabra que Dios añadía a los que habían de ser salvos. Entonces, si tú tienes la presencia de Dios, eso es un imán que va a atraer a los demás, eso es algo que atrae, que los demás quieren, y todos te empiezan a seguir, pero porque llevas la unción, porque llevas la presencia de Dios, como esta mujer que la llevaba a la guerra, y fue la presencia de Dios la que le dio la victoria. Entonces vemos que el propósito de Débora era mucho más grande. Dios la tuvo que sacar
primero de un estado de confort para poder cumplir el propósito grande que Dios tenía con ella. Y a veces, amado hermano, nosotros nos limitamos como mujeres. A veces decimos, yo no puedo, yo no tengo la capacidad, tengo muchos miedos, jamás he hablado enfrente del público, se van a burlar de mí, ¿qué van a decir? Traemos traumas de nuestra niñez que nos siembran inseguridades, pero estamos limitando el poder de Dios porque el poder de Dios es ilimitado. Yo tengo un Dios grande que hace cosas grandes, que sorprende a las personas que creen en Él. Y dice la palabra en Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Amado hermano, Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros. No nos conformemos, no nos acostumbremos, incluso a veces nos acostumbramos a la presencia de Dios y cuando nos acostumbramos, pues ya hasta ahí llegamos. Tenemos que buscar, tenemos que insistir. El Señor tiene más, el Señor te quiere dar aún más, te quiere dar dones, te quiere usar en gran manera, pero si uno se limita, si uno dice no puedo, pues en tus propias fuerzas nunca vas a poder. Pero si le dejas al Espíritu Santo, si dejas que Dios tome el control en tu vida, amado hermano, Dios va a hacer cosas extraordinarias con cada uno de nosotros. Y pues sí, ese es el propósito que Dios tiene con cada uno. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Yo me lo preguntaba una y mil veces, Señor, ¿qué quieres conmigo? Señor, ¿qué quieres conmigo? Pero si no hacemos algo diferente, amados hermanos, ahí nos vamos a quedar preguntándole a Dios y el propósito no va a llegar. Dios quiere, como te lo dije, Dios quiere gente que esté trabajando, que esté activo, que esté en la obra y ahí Dios te va a dar tu llamado y ahí Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida. No sabemos qué situación estés pasando actualmente, si estás pasando por alguna situación de tristeza, de miedo, si has perdido la esperanza. A lo mejor la situación no se resuelve, pero aquí vamos a tomar esta palabra de Jueces 5:12 donde dice despierta de ese estado y conquista con Dios y deja que Dios haga cosas grandes en tu vida. Lleva cautiva la pobreza, lleva cautiva la enfermedad, el desánimo, la inseguridad y declara que tu victoria está en Cristo Jesús. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Porque Dios es el que nos va a dar la victoria. Aquí algo asombroso que de la historia que me queda es cómo Dios peleó por ellos. Imagínate una situación de guerra donde, y de hecho lo recalca en la palabra, y la palabra dice que era un capitán en el 2, en el 2 o en el 3, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Amado hermano, en esta guerra prácticamente el pueblo de Israel no se levantaba porque tenía temor. Cuando habla la Biblia de que era un ejército de 900 carros cerrados, es que era un ejército que estaba bien equipado, un ejército que tenía en ese entonces las mejores armas y que seguramente nadie le podía hacer frente. ¿Por qué? Porque pues no había manera de competir contra ese ejército. Sin embargo, vemos la palabra de Dios en el Cántico de Débora, que nos narra un poco. Dice aquí en el 19, en el 5:19, dice, vinieron reyes, desde el 20, dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Aquí vemos un Dios grande, porque la confianza, ya Dios le había dado la palabra a Débora de que Dios le iba a dar la victoria a Barak, y vemos cómo Dios dice que las estrellas pelearon. En otra parte que también podemos ver cómo fue que sucedió y cómo fue que lo derrotaron ese ejército. En el 4 dice
la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Se empezó a llover, hermano, empezó a temblar, eso se empezó a inundar y esos carros quedaron atascados y no pudieron avanzar. Entonces el ejército de Israel bajó, los mató, los persiguió y a partir de esa etapa el pueblo de Israel fue libre. Aquí Débora está marcando el fin de una etapa de crueldad y de opresión. ¿Pero por qué, amada hermana? Porque dice en la palabra, yo, Débora, hasta que yo me levanté como madre de Israel, hasta que ella tomó la iniciativa, tomó la decisión de decir, ya basta, hasta aquí llegaste. Yo a partir de ahora me levanto en el nombre del Señor y tomo lo que Dios tenga para mi vida. Y esta es la participación de ella en la palabra, por eso está en la palabra, porque fue una mujer de guerra, fue una mujer sabia, fue una mujer inteligente, fue una mujer capacitada, con muchas habilidades para sus tiempos. Una mujer fuera de lo común, una mujer extraordinaria. Y en esta tarde, amada hermana, yo te quiero preguntar si tú estás dispuesta a cambiar la situación en la que estás. Si tú estás dispuesta a renunciar a la pobreza, a la enfermedad, estás dispuesta a renunciar a la situación en la que ahora te encuentras. Ahí en el lugar donde estás vamos a hacer una oración y haz un compromiso con Dios, porque Dios dice la palabra que nos escucha. Toda oración que nosotros levantemos, Él la va a escuchar, pero si la levantamos de corazón y si creemos a la palabra. Esta fue una mujer de guerra, fue una mujer que se paró en la brecha, fue una mujer que no tuvo límites y que cuando Dios le habló, ella fue sensible a la voz de Dios, porque a veces no somos sensibles a la voz de Dios. A veces Dios nos llama o a veces ya nos ha dado palabra a través de profecía y aún así seguimos dudando de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, amada hermana, ahí donde estás vamos a hacer una oración y vamos a cambiar nuestra mente, vamos a renovar, a pedir al Espíritu Santo que renueve nuestra mente, que no seamos esas mujeres pasivas, que no seamos esas mujeres que están ahí sentadas esperando a que alguien más venga y cambie las circunstancias, sino que son mujeres que se levantan, que son guerreras, que luchan por su casa, que luchan por su familia, que luchan por lo que quieren y porque el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Cierra tus ojos ahí. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque creemos que es tu palabra, Señor, la que nos habla. Queremos que es tu Espíritu Santo el que nos trae una palabra, Señor, para salir de donde estamos, para que tú nos lleves a un nivel de gloria diferente, Dios. Tú quieres transformar nuestras vidas, tú quieres usarnos en gran manera, Dios. Pero, Señor, la iniciativa es de nosotros. La decisión es nuestra, Padre, Señor. Te pedimos, amado Espíritu, que renueves nuestra mente, que salgamos con una mente renovada, con una mente de victoria, no con una mente de derrota, Señor, sino con una mente creyendo que tenemos un Dios grande, poderoso y fuerte, que todo lo puede, que es el León de Judá, que es el Rey de Reyes, varón de guerra es su nombre, Padre. Y hoy creemos, Señor, que nosotros, Padre, solo nos ponemos, pero quien pelea la batalla eres tú, Señor, quien hace que las estrellas se muevan, quien hace que la tierra tiemble, quien hace que nuestros enemigos caigan delante de nosotros. Eres tú, amado Dios, eres tú haciendo la obra, Padre. Hoy te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, porque tú quieres, Señor, que seamos mujeres de cambio, que seamos mujeres que tomemos el liderazgo, que seamos mujeres capacitadas para tu obra, Señor. Y te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, amadas hermanas, esto ha sido todo. Esperamos que esto haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía, porque yo le dije al Señor, Señor, háblame primero a mí. Esa palabra tiene que ser para mí. Y fue una palabra que impactó. Yo espero que sea de bendición y que la tomes para tu vida. Estamos pendientes para el próximo café literario. Te invitamos a que sigas expectante. Dios tiene grandes cosas para sus hijas. Amén. Poderosa enseñanza que nos transmitió en este día nuestra hermanita Fabiola con el tema de esta mujer guerrera, esta mujer que fue jueza, Débora. Una enseñanza que nos deja a nosotros como mujeres en nuestra vida muy poderosa, en el que podemos aprender muchas cosas de ella, de cómo ella como mujer
siempre se tomaba de Dios, pero con autoridad, la autoridad que Dios le daba a su vida. Y bueno, ustedes como mujeres o nosotras como mujeres que a lo mejor no tenemos un cargo más allá gubernamental como el que tenía Débora o un cargo en una carrera, ustedes pueden decir, bueno, ¿yo cómo puedo llegar a ser como Débora? Claro que sí, hermana. Así, aunque usted sea ama de casa, usted puede llegar a ser una mujer de poder, una mujer que influya en la sociedad, una mujer que vaya más allá de lo que usted piensa que es en su hogar. Usted puede ser una mujer guerrera, como lo fue Débora. ¿Cómo? Compartiendo la palabra, llevando el evangelio, el mensaje de salvación. ¿Y dónde puede partir eso? En su hogar, en su casa, con sus hijos, con su familia. Pero no nada más quedarse ahí, sino avanzar y seguir. Usted puede compartir ese mensaje de salvación a todos los que tiene a su alrededor y verá usted cómo Dios la va a capacitar para que usted sea esa mujer de guerra. Una mujer como Débora, profetiza, y que llevó y extendió la palabra más allá, que no se quedó ahí en su confort, sino que avanzó, porque eso es lo que Débora hizo, avanzó, salió de esa comodidad y que aunque tuvo muchas circunstancias a su alrededor, pero siempre fue de la mano de Dios y Dios le dio la victoria, como sé que a ustedes que nos están viendo a través de sus redes también se las dará. Muchas bendiciones, hermana, y nos vemos en el próximo episodio de nuestro Café Literario para Mujeres. Bendiciones.